decreto y el programa de manejo no precisaban exactamente lo que se podía o no podía hacer. En español decimos había un vacío legal que se deja a interpretación de la autoridad. No precisaban no cambiar el uso del suelo y no construcción de hoteles. Eso no se especifica y el gobierno, como sabe que eso es un vacío, legalmente puede decir, es propiedad de la nación y voy a usar esta propiedad para hacer este proyecto. Ahora, ¿qué pasó con la construcción? Primero, se hizo sin manifestación de impacto ambiental. 2, fue un proceso desinformado, porque nosotros somos miembros del Consejo Asesor de la Reserva. Cuando a nosotros nos pasaron una fotografía de un dron que sacó un guía y mostraron que estaban haciendo, se llama desplante, porque es cerca de una aguada, 200 metros de una aguada. Entonces, lo que nosotros solicitamos es, Consejo Asesor, estamos preocupados porque se está haciendo una obra en tal lugar donde no tenemos información de un proyecto y de una manifestación de impacto ambiental. Sí. Nosotros convocamos con otros sectores a la academia, al Consejo Asesor, para que la CONAM nos informara qué estaba pasando. ¿Qué nos informaron en la primera reunión? Que solo estaban haciendo una pequeña infraestructura para logística del Ejército, de la Guardia Nacional. Pasó más tiempo y los mismos guías que entran locales, que eran los más preocupados, nos dijeron, no están haciendo algo temporal, no están haciendo una cabaña, están haciendo un desplante para infraestructura. Volvimos a pedir al Consejo Asesor que sesionara y nos volvieron a decir, no, van a hacer un poco de infraestructura para cuestiones de operación del personal de la reserva. Sí. Hasta que hubo una presión del sector turístico, del mismo municipio, eran los más incómodos porque decían que era una competencia desleal, porque la cantidad de cuartos que iban a generar ahí era más o menos una cantidad que era de todo el municipio y que era el principal sitio visitado y que iba a ser una competencia desleal. A la tercera reunión del Consejo Asesor ya nos dijeron, efectivamente, lo que van a hacer es un hotel. Y lo que nosotros dijimos, ok, danos la manifestación de impacto ambiental. Y lo que se nos comunicó oficialmente, no podemos porque es un proyecto restringido del gobierno mexicano y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no tiene la información. Volvimos a sesionar como Consejo Asesor y nosotros empezamos a decir manifestación de impacto ambiental y 3 problemas que nosotros vemos de preocupación. ¿De dónde van a sacar el agua? ¿Qué van a hacer con los residuos sólidos que se generen? ¿Y cuál va a ser el impacto más allá de la obra de infraestructura? ¿De dónde van a tener la luz? Bueno, yo creo que la decisión la hizo un ignorante, una persona que no sabe de la zona, porque nosotros platicamos con el sector turístico y nos decía, ese hotel va a tener un costo altísimo de mantenimiento por la logística, por la cuestión de luz, por la cuestión del agua, y ni siquiera tenemos información que va a ser rentable. El hotel se hizo porque fue una imposición del gobierno, esa es la realidad. Viene otro proceso. Como había esos vacíos que se aprovecharon para construir el hotel, se hizo una actualización del decreto. Nos fue solicitado por el gobierno federal, por la CONAM, en el 2002, que les ayudáramos a regularizar 150,000 hectáreas porque había una inconformidad de los dueños que vivían en Jopelchen, Campeche, y tenían allá esa superficie que no la querían y que ellos querían que terrenos se los compraran, que no les servían. Lo que pedimos como sociedad civil es que esas 150,000 hectáreas pasaran a zona núcleo. En 2004 se hizo el decreto de la expropiación por causa de utilidad pública. Hasta 2023, 20 años después, el gobierno mexicano cumplió su compromiso de pasar esas superficies a zona núcleo. La información que el presidente daba en las mañaneras es que ese logro era gracias a este gobierno. Y lo que yo les decía es que no es cierto, tienen que ser honestos. El gobierno se está poniendo un logro
trabajo hecho hace 20 años gracias al apoyo de la sociedad civil. No gracias al hotel ni gracias al Tren Maya. Yo creo que el malestar y la incomodidad es que se hacen cosas no claras, no transparentes y no apegadas a la misma legislación que el gobierno tiene que vigilar que se haga. Si un campesino que vive en Calakmul quiere aprovechar palmas para el techo de su casa, tiene que sacar un permiso que puede durar meses. ¿Por qué el gobierno no puede aplicar la misma legislación para ellos mismos que para cualquier ciudadano o organización mexicana? Estás hiriendo al corazón de un área natural protegida, que es una joya de la corona, de una reserva que ha sido patrimonio mixto, que es una reserva importantísima para la protección de especies amenazadas y en peligro de extinción. O sea, ni en mis peores pesadillas hubiera pensado que a alguien se le iba a ocurrir hacer un hotel ahí.